Evangelio está tomado de San Mateo. Subiendo Jesús a una barca, atravesó el lago y fue a la ciudad de su residencia, Cafarnaúm. Presentáronle al punto un paralítico echado en su camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: confía, hijo, perdonados te son tus pecados. Algunos escribas dijeron para sí: este blasfema. Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: perdonados te son tus pecados? O decir: levántate y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar a los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Viendo esto, las gentes se asombraron y glorificaron a Dios, que dio tal poder a hombres. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de San Pablo a los Corintios. Hermanos, gracias doy continuamente a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Jesucristo, pues por Él estáis ricos de todo, en toda palabra y en toda ciencia, por el modo como se ha confirmado en vosotros la predicación del Evangelio, de suerte que nada os falta en ningún género de gracia, y esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que nos fortalecerá hasta el fin sin mancha, para el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del domingo de hoy presentan a nuestro Señor Jesucristo un paralítico, un hombre que estaba postrado en un lecho, para que nuestro Señor Jesucristo le curase, le sanase de su enfermedad. Y fijémonos que en el Evangelio no lo cura solo del cuerpo, sino que lo cura del alma también. Dice nuestro Señor Jesucristo al paralítico: ten confianza, hijo mío, que perdonados te son tus pecados. Dice el Evangelio: a lo que ciertos escribas, viendo eso, pensaron en sus corazones, diciendo para dentro de sí: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Sin duda blasfema, dicen ellos. Y nuestro Señor, que es verdadero Dios, conociendo sus pensamientos, le dice a ellos: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Dios penetra los pensamientos más ocultos de nuestros corazones, y aquellos que son malos pensamientos los castiga. Los jueces de la tierra, como bien lo sabemos, pueden llegar hasta los juicios simplemente externos, lo que queda a la vista de los ojos. No pueden, de hecho no lo hacen, penetrar a los pensamientos, penetrar al íntimo de nuestro corazón. El único que lo puede hacer es Dios. Allá, el más escondido que podamos tener adentro de nosotros, Dios lo sabe. Y es de esa materia que lo trata en el Evangelio. Ahora bien, podríamos preguntar: ¿y cuándo se trata de pecado, esos malos pensamientos? Que yo creo que es lo que estaríamos interesados en saber en todo eso. Porque justamente la tentación del demonio, sus acechanzas contra los justos, principalmente hablando, es decir, con aquellos que están en estado de gracia, es grandísima. Por otro lado, los pecadores no hace falta tentarles con el mismo fervor, podríamos decir, que pone el demonio en tentar a nosotros, en hacernos caer. Porque el grupo de los pecadores habituales, aquellos que están en el mundo,
y que no les importa pecar, ya son del demonio. El diablo quiere hacer caer a los hijos de Dios, a nosotros, a los que están en estado de gracia y buscan estar en estado de gracia y santificarse para llegar al cielo. Podríamos decir que en ese tema de los malos pensamientos nos podemos equivocar por dos vías. La primera es ponerse demasiado escrupuloso. El escrupuloso es aquel que ve pecado en todo, absolutamente todo, incluso en aquello que no hay pecado. El escrupuloso piensa que todos los pensamientos, como los autos que pasan por una vía, todos, exactamente todos, son pecado. Y no necesariamente. Lo que transforma los malos pensamientos en pecado, cuando el demonio nos presenta, es que queramos, es que lo consintamos. Sea la materia de pecado que sea, y hablamos de pensamientos malos solamente, no estamos hablando de pensamientos buenos, pueden venir todo un día. Pueden ser millones las tentaciones que el demonio nos ponga de malos pensamientos, sea la materia de pecado que sea, de los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, sea el que sea el pecado. Solo hay pecado si consentimos. Es lo que siempre insistimos. Sentir no es consentir. Y el escrupuloso piensa que todos los malos pensamientos que se vienen a su mente es pecado. No necesariamente. Porque de hecho, mismo los santos fueron tentados y tuvieron malos pensamientos. De verdad, los santos les pasaba dentro de su mente malos pensamientos. Pero la diferencia de ellos y de los pecadores, de la gente del mundo, es que ellos no lo consentían. ¿Y qué es lo que nosotros también debemos saber? Tener la ciencia de eso, de saber que no todo lo que pasa por la mente es pecado, sino cuando yo quiero. Porque no hay pecado donde no hay voluntariedad, dicen los santos. Sentir no es consentir. Yo puedo pasar por las mayores tribulaciones. Puedo sentir las peores cosas en mi corazón. Pero si yo rechazo, listo, no hay ningún pecado. Y en ese sentido, no hay ningún daño al alma. El daño está únicamente cuando sentimos, cuando consentimos en eso. ¿Qué es consentir? Es querer. Si viene el mal pensamiento, sea el que sea, como dije, y yo digo, no lo quiero, rezo, no estoy consintiendo. ¿Qué es el consentir? Es querer. Bueno, querer es cuando viene el pensamiento y yo lo quiero. Me deleito en la cosa que me viene el mal pensamiento en la cabeza. Ahí hay pecado. Grave si es grave, leve si es leve. Sea la materia que sea. Y la otra vía que uno puede tener por desinformación, por falta de estudio de las cosas sagradas, es pensar que no es pecado mortal, por ejemplo, si es un pensamiento malo en materia de pecado mortal o venial, lo que sea, viene el pensamiento. Bueno, si yo no lo pongo por obra, no es pecado. Falso. Es tan malicioso el que pongo por obra cuanto el que yo quiero en mi cabeza, en mi mente, en mi pensamiento. Muchas veces hay gente que piensa que viene el pensamiento, bueno, yo no lo pongo por obra, queda en el deseo nomás. Bueno, ahí no hay pecado. Nuestro Señor Jesucristo mismo dice, aquel que desea la mujer del prójimo en su corazón, aunque no haya ningún acto externo, ya pecó en su corazón. Y nosotros, si hacemos lo mismo, pecamos. Hay el mismo nivel de malicia. ¿Por qué? Porque ofendo a Dios de la misma manera. Tanto si obro como si deseo. De hecho, en el catecismo se dice, pecado mortal lo venía a pensar, desear, decir, hacer, o omitir algo en contra de Dios, en contra
encontrarle a Dios en algo grave, si es pecado mortal, o en algo debe ser venial. Por eso es importantísimo que nos instruyamos, y saber la diferencia de esas cosas es fundamental para que no atormentemos nuestra mente de más y tampoco le dejamos riendas sueltas para el potro para que haga lo que quiera. No, es un justo medio en el cual uno tiene que ponerse el esfuerzo, pero no volverse loco como el escrupuloso, pensando que todo pensamiento que se viene a la mente, todo el deseo y todo lo que sienta es pecado. Repito, no puede haber pecado donde no hay voluntariedad. Si no quiero, ¿cómo puede haber pecado? Si no quiero ofender a Dios. Pecado es una ofensa a Dios. Si no quiero, no hay pecado. Y lo otro, acordarse que no solo lo que se obra es pecado, lo que yo deseo es tan pecado, si es pecaminoso, ¿no? Es tan pecado cuanto lo que yo pongo por obra. Pensar, desear, decir, hacer u omitir, dice el catecismo. Hasta el omitir. Si era una obra mandada y yo no omito, hay pecado. Y ante todo eso, la tentación se produce así. Primero viene la sugestión diabólica. El demonio nos sugiere, sea el pecado que sea, la materia que sea, contra los 10 mandamientos, los pecados capitales, el pecado que sea, la maldad, la malicia que sea. Primero viene y nos sugiere, como lo hizo a nuestros primeros padres. Primero viene y ofrece el fruto. Nos ofrece un mal pensamiento en la imaginación. Ese es el primer paso. Y si lo echamos de raíz, viene el mal pensamiento. Digo que no, me pongo a rezar o no quiero, me pongo a hacer otra cosa que no necesariamente solo hacer rezar o ponerme la atención en otra cosa y listo, ya lo rechacé. Es el no querer, sea el medio que yo ponga. En eso no se hiere el alma, no hay ningún pecado si rechazo. Si lo asiento, de entrada hay pecado y la sugestión. Dice un santo, ¿cuántas veces resistimos, conseguimos una victoria? Porque además de rechazar el pecado, me viene el mal pensamiento. Lo rechazo, estoy creciendo en gracia. Ay, Padre, pero es que me siento que viene un montón de pecados, un montón de cosas en la mente. Yo me siento el peor pecador del mundo. Está bien sentirse el peor pecador del mundo. Pero si no quiero, no hay ningún daño para la salvación eterna ni para la santificación. De hecho, vino el mal pensamiento, rechacé, estoy subiendo en gracia de Dios. Dice un santo, no me acuerdo cuál, ¿cuántas veces resistimos? Conseguimos una victoria. Después, lo mismo que pasó en el paraíso terrenal de la sugestión, viene lo que se dice la delectación. Viene el mal pensamiento primero y después la delectación. ¿Qué es la delectación? Cuando en el pensamiento nos deleitamos en sus atractivos. Y es típico que el demonio lo haga con cosas de la vida pasada, sea la materia que sea, repito de vuelta, y lo empieza a florearlo. Lo empieza a poner, bueno, pero si hubiera sido de esta manera, ahí ya nos ponemos, no hay pecado todavía si no consentir, pero nos podemos ya en peligro, principalmente en los pecados en contra el sexto y noveno mandamiento. Ya nos ponemos en peligro. Por eso hay que andar siempre en presencia de Dios y tratar de estar el corazón siempre en Dios. Porque llega la tentación. ¿Y qué es tentación, Padre? Tentación es cuando Dios o el demonio, sea de maneras distintas, nos pone a prueba.
nos hace una especie de examen, a ver qué tanto me amas de parte de Dios y del demonio. Te voy a probar a ver realmente, hacerte caer, qué es lo que quiere el demonio, hacernos caer en el pecado y que tengamos condenación eterna para siempre, siempre y siempre, como dicen los santos. Entonces, viene la sugerencia, delectación. Hago toda una película, siento las peores cosas en mi corazón. ¿La rechazo? Ningún pecado. Ahora, viene la sugerencia, las delectaciones. Y me empiezo a caminar y querer. Ya está. Ya hay pecado. Está consumado. Y eso hablando de pensamientos. No estoy hablando, como le dije, está el error del que piensa que hay pecado solo cuando pongo por obra. No, en el deseo, si quiero, ya hay pecado. Y es muy importante cuando vengan esas delectaciones que ya hayamos cortado de raíz. No dejar llegar a la delectación. Es decir, no dejar a que cuando vengan los malos pensamientos sintamos todo ese percurso de atracciones del mundo y de cosas pasadas, sea lo que sea, la materia. Es importante cortar de raíz en la sugerencia, porque hay mucho peligro en la delectación. Si no desechamos esas cosas, esos deleites, eso fácilmente se va a convertir en el consentimiento y eso mata el alma, porque muchas veces nos preocupamos de las cosas solamente digamos ya cuando ya está transbordando la cosa. No, hay que buscar, como dije antes, estar en presencia de Dios y buscar vivir día a día, desde cuando yo me desperté en la mañana, sonó la alarma, o si no pongo la alarma, porque hay gente que no pone la alarma y a las 6 de la mañana está despierta, hay gente que hace así. Pero desde que me despierto y hasta cuando duermo, tengo que estar en presencia de Dios. Tengo que vivir continuamente amando a Dios, rezando, jaculatorias, oraciones, el rosario, la Santa Misa, tratar de venir cuántas veces se pueda venir. Durante el día mismo en el trabajo, estoy en la oficina, estoy dando clases, sea la profesión que tenga, todo sea para dar gloria a Dios. Estoy comiendo, sea todo para dar gloria a Dios. Estoy cortando los tomates, preparando para mi marido la comida, sea todo para la gloria de Dios. El marido está trabajando para sostener a sus hijos y su esposa, sea todo para la gloria de Dios. Todo tiene que ser oración, orar sin intermisión. Y eso no quiere decir que cuando estoy cortando los tomates esté Jesús, María, Samo, Jesús, María, Samo, Jesús, María, Samo. No, se puede. Pero cuando corte los tomates, esté pensando, eso es para mi marido, eso es para mis hijos. Cuando esté trabajando y que tenga que poner el sostén para mis hijos y para mi esposa, pensarlo, saberlo que todo eso lo hago para Dios, meditarlo. Y todo tiempo el corazón en Dios. Y de esa manera, cuando venga la sugerencia del pecado, cuando venga la tentación, la prueba, nosotros vamos a estar listos. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Si yo no me preparo día a día para la batalla, cuando llegue la batalla, muerte cierta. Es como un caballero que va a la guerra o un soldado que va a la guerra. Si no tiene el entrenamiento del ejército, cuando vaya a la guerra, que se presente el enemigo con un lanzamisiles delante de él, va a salir corriendo. Y no hacen eso los soldados. Por más que tengan una simple pistola, van para arriba. Lo mismo en el plano espiritual, cuando se vengan las sugerencias del demonio, al punto, en la raíz cortarlas. Y ahí
podemos quedarnos tranquilos, no dejar llegar al deleite. Y si llega el deleite, lo corto igual. No hay daño en el sentir, sino en el consentir. Por eso, en ese domingo, meditemos bien en el Evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? No está el pecado solo en la acción, está en pensar, desear, decir, hacer o omitir algo en contra de la ley de Dios y quererlo. Pidamos pues a la Virgen Santísima en ese domingo una pureza de intención, de pensamientos, de sentimientos, en el trabajo, en la facultad, en el colegio, en todas nuestras acciones. Y así preparándonos vamos a poder no solo tener un cielo, sino un cielo glorioso, juntando muchos méritos para la gloria eterna. Ave María Purísima.